Si usted ha asistido en alguna iglesia evangélica, estoy seguro que usted ha escuchado a muchos de ellos hablar en supuestas lenguas angelicales. Como por ejemplo, empiezan con Shwandarabasira, Wanlakasabla, Barabara, y etcétera. ¿Qué dije? No sé. Pues lo mismo hablan esas personas. Veamos qué dice la Biblia al respecto. La expresión hablar en lenguas se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I de hablar en un idioma sin haberlo aprendido. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos en el libro de los Hechos 10:46 dice, pues ellos los oían hablar en diferentes idiomas y alabar a Dios. Después Pedro dijo, es decir que las personas que estaban en reunión ese día, sobre todo luego del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, escucharon a los apóstoles o personas de diferentes nacionalidades hablar en diferentes lenguas o idiomas, pero sabían interpretar, no inventaban palabras como lo hacen hoy en día. Quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios les dio a los primeros cristianos. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Hechos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Para esa época, había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. En efecto, estaban completamente asombrados y decían, miren a todos estos que están hablando, son galileos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? Es decir, que Dios, Jehová, les daba la lengua o idioma a estos discípulos ungidos, pero sabían interpretar las palabras y las personas que escuchaban entendían lo que decían. Pero en nuestros tiempos, ¿será que es un don que debería de permanecer para siempre? ¿El don de hablar en lenguas? Por supuesto que no. Desde el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos y luego se agregaron otros, fue con ellos específicamente que se derramó el Espíritu para dar esos dones a ellos. Pero en estos tiempos jamás puede haber alguien que hable lenguas mediante el Espíritu Santo y menos aún sepa lo que está diciendo. Hoy podrán hablar palabrerías, incluyendo las farsas que se escuchan en las iglesias de los trinitarios evangélicos, como aquellas que ustedes han escuchado. Pero sigamos aprendiendo. Así que la pregunta próxima es, ¿sería un don permanente? No. Los dones del Espíritu Santo, incluido el don de hablar en lenguas, eran temporales. La Biblia predijo, sea que haya dones de profetizar, serán eliminados, sea que haya lenguas, cesarán. Usted puede leer en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Así que no caiga usted en el error de creerle a aquellos mentirosos, el que supuestamente hablan en lenguas angelicales, de aquellos que gritan, Shwandarabasira Barabara, porque estoy seguro
de que usted mismo ha dudado de sus hermanos y no cree en ellos. Los mismos que tergiversan la palabra de Dios. Estos mentirosos a usted no lo deben seguir engañando. Sepa muy bien que esas lenguas de profetizar fueron eliminados. Se cumplieron en los apóstoles y ungidos allá en el Pentecostés. Está claro entonces que el don de milagros de hablar en lenguas desapareció hacia finales del siglo I. Hoy día nadie puede afirmar con razón que Dios le ha concedido el don de hablar en lenguas. Para que usted hoy en día identifique a los cristianos verdaderos, no hará falta que usted escuche a ellos inventando palabras o hablar torpezas. Más bien, Jesús dijo que el amor desinteresado identificaría a sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 13:34 Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman entre ustedes mismos, dijo Cristo. El apóstol Pablo también enseñó que el amor sería una característica de los cristianos verdaderos. Léase 1 Corintios 13:1-8. No hace falta que usted tuerza palabras y hable mentiras ante su gente y se revuelque en el suelo, haciendo creer que recibió el Espíritu Santo. Además, también indicó que el Espíritu Santo haría que los cristianos demostraran las cualidades que forman parte del fruto del Espíritu. Y la primera de estas cualidades es el amor. En el amor, usted va a identificar al cristiano verdadero, el que ama, el que perdona, el que muestra un amor desinteresado. No hace falta que usted diga: es que yo tengo que escuchar o tengo que ver que se derrame el Espíritu Santo para que yo crea en Dios, porque ese tiempo ya pasó y no lo verá en ningún lado en estos tiempos. En ninguna parte escuchará usted hablar a nadie en dones angelicales. El que lo diga será un mentiroso y un farsante. Bendiciones y que Jehová los bendiga ricamente, y si le gustó, comparta estas verdades y hagamos más famoso al Dios de dioses, Jehová, al Dios Yahvé, el Santo de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.